Bienvenidos, estimados docentes, al programa educativo Espacio E. En la clase anterior se abordó el tema sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El día de hoy estaremos desarrollando el tema sobre las estrategias pedagógicas para trabajar con los niños y niñas autistas en nuestras aulas de clase. También estaremos viendo lo que es el concepto en sí del autismo, veremos las causas que provocan el autismo, las características que presentan estos niños y niñas en las aulas de clase y las necesidades educativas que nos van a servir para tomarlas de referencia para trabajar lo que son las estrategias pedagógicas en el aula de clase. Para entrar de lleno a lo que es el tema en sí del autismo, vamos a ver las entrevistas realizadas a especialistas en el área de salud y en el área de educación sobre sus impresiones de lo que es el autismo. Veamos. El autismo es, como decíamos, un trastorno generalizado del desarrollo, tiene que ser un abordaje multidisciplinario. ¿Verdad? Alguien puede estar a cargo de los trastornos de conducta, alguien puede estar a cargo de este proceso educativo, ¿verdad? Y otra parte de la socialización. Al estar en el aula de clase no siempre va a ser tan fácil seguir las órdenes, no siempre tan fácil va a ser la socialización, no siempre tan fácil. Entonces se requiere un maestro que pueda estar atento, el poder establecer esquemas de horario. Entonces poder establecerle los horarios y que él sepa, ¿verdad? El autismo es un trastorno generalizado que afecta el desarrollo de algunos niños. Bueno, comprendemos por autismo como el trastorno generalizado en el desarrollo, el cual se caracteriza por tener 3 áreas afectadas: interacción social, comportamiento y comunicación. Un padre puede saber que su hijo es distinto a sus otros hijos, ¿verdad? En este proceso de desarrollo, o a otros niños de la misma edad, ¿verdad? En ese sentido. Obviamente si el padre es su primer hijo, pues él va a ver que no es como todo el mundo dice, que su hijo no llora igual, que su hijo no sonríe cuando uno le habla, que no hace la carita. Entonces el padre se va dando cuenta. Entonces un elemento importante es el conocimiento que el padre le puede dar al docente, el conocimiento que el padre le puede dar al médico, el conocimiento que le puede dar al psicólogo, al psicopedagogo, para decir, ¿verdad? Y regularmente es este padre que decir, mi hijo tiene algo. Por ejemplo, un papá es capaz de decir, si tiene más de 3 hijos, decir cuál de sus hijos caminó primero, cuál se sentó primero y cuál controló su esfínter. Los papás no se acuerdan otros detalles, pero esas grandes cosas sí lo sabe. Igual, si su hijo lloraba, si su hijo respondía, si su hijo dijo papá o mamá, ¿verdad? O si no dijo nunca nada, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que el Papa va a ser esa fuente de información tremendamente importante. ¿Qué es el autismo? El autismo o trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno generalizado del desarrollo que provoca una discapacidad cualitativa en las interacciones sociales, la comunicación verbal y no verbal y en la modalidad de comportamiento e intereses, actividades limitadas, repetitivas y estereotipadas. Del concepto que acabamos de apreciar en pantalla y de las experiencias que nos brindaron los especialistas de salud como de educación, les podría ampliar de que el trastorno del espectro autista está considerado como un trastorno neuropsiquiátrico, que en este se engloban otros trastornos igualmente significativos dentro del autismo, como es el trastorno de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no específico, el trastorno de lo que es el síndrome de Rett y lo que es el trastorno de desintegración de la infancia. También dentro del concepto nosotros pudimos encontrar algunos conceptos elementales como lo que es la discapacidad cualitativa, que menciona a lo que es la parte de la comunicación y de lo que es el comportamiento y la parte social del niño. Cuando nosotros relacionamos el término de lo cualitativo dentro de los aspectos relacionados a lo que es la discapacidad que provoca el autismo, esto lo utilizamos para describir otros términos que son allegados
al concepto que estamos relacionando para poder, nos ayudan a ampliar la información y a comprender mucho más de lo que estamos estudiando en sí, que en este caso es el trastorno, ¿verdad?, del espectro autista. También les podría ampliar de que este trastorno se manifiesta tanto de manera severa o leve. En las severidades que se manifiesta, en estos casos, pues suele manifestarse a través de una deficiencia intelectual muy marcada. El niño y la niña no pueden socializar, tienen igualmente problemas de la comunicación, el habla es totalmente eliminada dentro de su contexto habitual de comunicación. Tenemos también en lo que es la parte cuando es leve, el trastorno del espectro autista. Estos casos los niños tienden a desarrollar mucho más las habilidades de comunicación y de la expresión social a través de mecanismos establecidos para que estos puedan desenvolverse en su entorno, tanto del contexto educativo como en el hogar de una manera natural. Les quiero ampliar también de que el niño nace, crece y muere siendo autista. Es por eso que en la medida que nosotros identifiquemos los rasgos característicos de estos niños y veamos los signos de alerta que son los problemas de comunicación, los problemas de la falta de sociabilidad, ¿verdad?, con otras personas, entonces nosotros podemos dar la pauta de intervenciones tempranas para poder mejorar su calidad de vida, que tanto dentro de los contextos sociales donde este niño va a relacionarse como en el hogar. Para esto, pues, vamos a ver ahorita en gráficas específicas las características, las causas más comunes donde se puede, que inciden o que provocan el autismo. Veamos. ¿Cuáles son las causas del autismo? El autismo no tiene una causa única, es un trastorno multicausal en el que intervienen factores genéticos y ambientales, donde el entorno es determinante en la evolución del trastorno. Ampliando un poco más sobre las causas que provocan el autismo, de la gráfica que acabamos de ver anteriormente, podría decir que hay una postura ambientalista que dice de que los factores que inciden como causales de lo que es el autismo son las intoxicaciones y las intolerancias alimenticias. Esto se da, digamos, cuando la mamá, ¿verdad?, en su etapa prenatal vive en contextos, ¿verdad?, de intoxicación, ya sea en algunos casos, en algunos países es por fábricas. En nuestros casos, donde no existen fábricas, es por la basura, la contaminación, el smog de los vehículos, aquí en la incidencia en Managua, lo que son los contaminantes químicos en el campo, por ejemplo, lo utilizan mucho las sustancias químicas para mejorar lo que es la condición de los vegetales en la siembra y en los granos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto se da a través de sustancias químicas, lo que son las intoxicaciones, y lo mismo la intolerancia alimenticia. Ustedes saben de que el cuidado prenatal es la base para cualquier desarrollo del ser humano. Si la mujer no tiene nutrientes suficientes dentro de su organismo para poder respaldar el proceso, el crecimiento que se está dando dentro de su vientre, entonces no va a poder dar fuerzas, entonces ahí el niño dentro de su formación sufre alteraciones, tanto biológicas, se suman las genéticas y es ahí donde se provocan los trastornos o las discapacidades que hoy día tenemos en la sociedad. De los factores biologísticos, ¿verdad?, tenemos de que estos son los que se le brinda más peso dentro de la teoría de las causas del autismo. Dentro de lo que es el origen genético, como les digo, les acabo de mencionar, el origen genético es uno de los factores con mucho más poder de los que aseguran los científicos de que esto es lo que ocasiona lo que es el trastorno en sí del autismo, porque aquí la carga genética referida tanto del papá o la mamá en el momento de la gestación, entonces hay una mutación en los cromosomas que ocasionan que este trastorno pues se manifieste en los niños y niñas, y el padecimiento prenatal, y que igualmente está relacionado a lo que acabamos de mencionar
relacionar anteriormente con la mamá durante su etapa de embarazo. A continuación vamos a ver algunas características que nosotros los docentes podemos identificar en el aula de clase y que nos sugieren que algo está pasando con el niño y niña. Características del autismo: el desarrollo de las interacciones sociales. Estos niños, su conducta puede ser dificultad para relacionarse con otras personas. Aquí el niño simplemente está dentro del grupo, pero no socializa, es decir, no participa. Es un niño que no comunica ni sus ideas, puede estar percibiendo lo que está a su alrededor, pero no interacciona con ellos. En la siguiente gráfica tenemos, no hace contacto visual, es decir, nosotros como maestros en el aula de clase podemos estar llamándolo, podemos estar mencionando su nombre, le podemos estar orientando actividades, pero el niño es como que estemos hablando solos, porque el niño no establece el contacto visual, que es el elemento esencial para la comunicación. En lo que es la comunicación, este niño no presenta lenguaje y si lo tiene, presenta alteraciones, es decir, que quiere entablar la comunicación, pero lo hace de manera distorsionada. Nosotros no podemos entender lo que el niño nos quiere decir, ni tampoco pues, nos da respuestas objetivas de lo que nosotros le consultamos. El niño parece sordo. Este está relacionado con la gráfica anterior porque no atiende lo que nosotros le mencionamos. Es como que estamos hablando y es por eso que se dice de que el niño se encuentra en el limbo, porque nosotros le hablamos pero no nos pone atención. Aparente insensibilidad al dolor. Este niño sufre mucho, es más, no presenta ningún tipo de respuesta ante un estímulo y más cuando es de una agresión para él, puede ser una caída, un golpe, él no manifiesta ningún tipo de reacción al dolor. En algunos casos se presenta hiperactivo o muy pasivo, es decir, este niño a veces es muy incontrolable su actitud y muchas veces suele estar pasivo sin denotar ningún tipo de comportamiento. En el comportamiento de intereses restringidos, actividades limitadas, repetitivas y estereotipadas, tenemos de que el niño pues a veces, como vemos en la gráfica, él se ríe sin motivo, es decir, dentro de una actividad que nosotros tenemos dentro del salón de clase, pues el niño inmediatamente responde con una risa sin tener ningún tipo de estímulo que la esté motivando. Tenemos también el llanto pataleta, tristeza sin causa aparente. Igualmente este niño reacciona de manera sin causa a cualquier, denotando un llanto sin saber del por qué este niño está actuando de esa manera. No siente temor ante peligros reales. Es un niño que como no siente dolor, como no está percibiendo los estímulos a su alrededor, este niño pues no mide las consecuencias que puede tener una actitud de riesgo para él o para los demás. De igual manera tenemos la conducta motora repetitiva, que es constantemente, es por eso que se le llama estereotipadas, porque este niño repite una conducta motora, puede mover las manos, los brazos y hasta pueden relacionarlas también con un objeto, se posesionan de un objeto y con ocasiona movimientos repetitivos que muchas veces pues, es muy difícil de controlar. El apego inusual a los objetos. Estos niños, como referencia para poder estar bien consigo mismos, se fijan ante un objeto que puede ser el que más les llame la atención. Estos objetos generalmente los traen desde sus casas, puede ser un juguete para él, una almohada, puede ser un lápiz, puede ser un palito, algo que signifique pues en ese momento como seguridad. Eso es lo que le da seguridad, por eso el niño se apega a los objetos en particular. También estos niños presentan resistencia a los cambios, es decir, por eso es que estos niños al tener pues, comportamientos limitados dentro de lo que es la parte social y conductual, entonces estos presentan resistencia a los cambios, ya que cuando se cambia una actividad a otra, si no es atendida lo que se está haciendo, es decir, si no se le llama la atención
de las actividades que está siguiendo e inmediatamente se le cambia, entonces este niño ahí se le provoca un shock que ocasiona generalmente con movimientos incontrolables y que usualmente pues la maestra desde ahí ya no va a poder trabajar si no se controla con estos niños. Necesidades educativas de los estudiantes con autismo en el desarrollo de las interacciones sociales implica relacionarse de forma concreta y efectiva con los demás en diferentes situaciones y contexto, conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios y de los demás, utilizar los objetos de manera funcional, creativa y disfrutar de ellos con los demás. Esta es una de las etapas más importantes de este encuentro que tenemos con ustedes porque los niños y niñas autistas presentan necesidades educativas en las cuales nosotros en las escuelas le tenemos que dar respuesta. Como hemos venido diciendo dentro del enfoque inclusivo, también ellos son particularmente diferentes. Ellos tienen lo que es el trastorno del espectro autista, pero cada uno se le manifiesta diferente. Es decir, el maestro tiene que conocer a su estudiante, tiene que ver qué características son las que más evidencia dentro de su comportamiento para que éste pueda apuntar o pueda dar la respuesta educativa necesaria para ese niño en el aula. Si tenemos un aula autista donde hay 5 o 8 niños, entonces particularmente le tenemos que dar una atención porque no a todos, ¿verdad? No todos son iguales, todos presentan sus características particulares que los diferencian. Veamos aquí las necesidades educativas en cuanto a la comunicación. Nosotros tenemos que ayudarle a entender y a reaccionar a las demandas del entorno, es decir, cómo el niño percibe ese estímulo del entorno, del exterior y de los estímulos que están dentro del aula de clase. Todo el tono de voz que el maestro utiliza para dirigirse al niño, las otras reacciones que tienen sus compañeros, porque los niños en un aula de clase gritan, los niños se mueven, los niños bailan, los niños se caen, lloran. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar con ese estímulo, con el niño autista en el aula de clase? Entonces, ¿cómo ayudamos a este niño a entender lo que ocurre dentro y fuera de la misma? También tenemos nosotros como maestros, tenemos que desarrollarles habilidades de comunicación funcional, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si ellos van a demandar una necesidad particular, por ejemplo, si tienen hambre, nosotros tenemos que, con estrategias adecuadas, indicarle el cómo este niño va a demandar esa reacción. Tenemos que ayudarle a que la comunicación de ellos sea funcional en el sentido de que no debe ser cualquier cosa lo que nosotros les enseñemos. Tiene que ser las vías de comunicación más comunes que utilizan, por ejemplo, el papá con él en su contexto familiar, utilizar las vías de comunicación o los elementos claves que se utilizan dentro del entorno de la clase, del aula, para que estos niños puedan tener la guía, puedan centrarse en el momento que estén trabajando y puedan reaccionar al estímulo que se les esté facilitando dentro de lo que es una vía de comunicación. También nosotros como maestros tenemos que trabajar un código comunicativo verbal o no verbal. ¿Esto qué quiere decir? Que también nosotros utilizar gestos, podemos utilizar gráficos, podemos utilizar fotos, podemos utilizar dentro de lo que es la comunicación no verbal para que estos niños comprendan la situación que nosotros queremos trabajar con ellos o queremos que el niño pueda darnos una respuesta dentro de la actividad o del entorno en que nosotros estamos trabajando con el niño. La actividad verbal que nosotros debemos de utilizar, la comunicación verbal, tiene que ser objetiva, tiene que ser clara, no debe de ser entre dientes, no debe de ser utilizando palabras peyorativas que el niño le provoquen otras confusiones. Tienen que ser lo más clara posible, concretas, seguras y los conceptos tienen que ser sólidos, es decir, tienen que ser exactos para que este niño pueda grabar la información que nosotros queremos transmitir. También nosotros tenemos que utilizar
funcional y creativamente los objetos, es decir, tenemos que manejar los objetos que más comúnmente el niño utiliza o está rodeado en su casa. No podemos, dentro del contexto educativo, utilizar objetos que el niño solo va a ver en el contexto, en el aula de clase donde nosotros estamos, sino que tenemos que tener mucho cuidado en saber el cómo utilizar objetos. Por ejemplo, si yo utilizo un lápiz, el significado, el concepto de lápiz, qué significa el lápiz, cómo yo puedo utilizar este lápiz, en qué otras actividades este lápiz me va a ser funcional a mí. Si yo tengo un vaso, si yo tengo un borrador dentro de lo que es el contexto educativo, qué significa el borrador, para qué lo voy a usar, de qué otras maneras yo puedo utilizar este borrador, si ya sea en forma de carrito, en forma de torre, si voy a armar, es decir, tienen que ser cosas concretas, objetivas y aprovechar los recursos que tenemos al alcance de nuestras manos dentro del aula y fuera de ella, ¿verdad? También, como otra respuesta que nosotros podemos dar al niño y niña con autismo en el aula de clase es que tenemos que iniciar y mantener intercambios conversacionales con los demás. Es decir, si yo en el aula de clase tengo a un niño autista y también tengo a otros niños que no son necesariamente con autismo, yo debo de ayudar a que se provoque empatías entre ellos. Esto significa de que debe de haber una comunicación, ¿verdad? Tiene que haber relaciones entre sí para que cuando estén trabajando una actividad puedan involucrarse todos, para que este niño también dé respuestas a esa actividad, que puedan responder a los estímulos mismos que la maestra orienta. Para continuar con las necesidades educativas que presentan los niños y niñas con autismo, tenemos que estas se dan también en los estilos de aprendizaje. Por eso que nosotros debemos de estar preparados con un contexto educativo estructurado y directivo. Es decir, para trabajar con los niños y niñas con autismo, el ambiente tiene que estar estructurado de tal manera que el niño pueda, dentro de la organización que exista en el salón de clase, pueda orientarse. Es decir, desde que llega el niño al aula, él debe de saber en qué actividad o qué situación es la que se está dando en el momento. Por eso es que debe de estar preparado el ambiente del aula de tal manera que el niño pueda identificar, ¿verdad?, los procesos, puede identificar, por ejemplo, si él llega con mochila, dónde la va a situar su mochila. Si el niño tiene su silla ya con su nombre, si no sabe leer no importa, pero como siempre está ubicado en un mismo lugar, el niño debe de encontrar su lugar establecido en el salón. El niño si se va a procurar una situación académica, este niño ya debe de saber dónde se encuentran los materiales que va a usar. Es por eso de que decimos de que el ambiente educativo de lo que es el aula debe de estar estructurado y directivo, ¿verdad?, para que el niño se oriente. Tenemos que planificar situaciones educativas específicas y concretas, es decir, si nosotros planificamos actividades para desarrollar en una sesión de clase con los niños y niñas en el aula, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, iniciar la actividad y concluirla. Es decir, no dejar de que si el niño se alteró en el momento que está iniciando la actividad, la cancelamos y vamos a utilizar otros elementos para que el niño pueda continuar. No. Si vamos a utilizar situaciones académicas, tienen que ser específicas y concretas para que él se oriente en el aprendizaje. Debemos en el aula de clase propiciar situaciones educativas específicas y concretas. Esto pues nosotros los maestros, al planificar las sesiones de clases que vamos a tener con el grupo, tenemos que llevar ya una actividad en sí para que el niño la inicie y la finalice en el proceso. Si el niño en estos momentos tiene alguna dificultad por cualquier estímulo que ocasionó una alteración involuntaria en el momento de trabajar, entonces se cambia esa actividad por otra. Eso no puede ser así, porque el niño no va a cumplir con el objetivo que nosotros nos proponemos, de que el niño, con esa actividad que nosotros planificamos, el niño aprenda, ¿verdad?, pueda ir avanzando en los aprendizajes que en el grado, en el nivel o en la escuela nos proponemos alcanzar con estos niños.
Tenemos que propiciar ambientes sencillos. ¿Esto qué quiere decir? No significa los ambientes sencillos que tengamos una aula sin recursos, que no la tengamos ambientada de tal manera que el niño se sienta acogido en ella, sino que cuando nos referimos a ambientes sencillos es que el niño pueda reconocerse en ese ambiente, es decir, de que el niño, que exista lo elemental, que existan los objetos con los cuales él va a trabajar sin necesidad de que haya exceso, porque los excesos son estímulos que alteran el comportamiento en estos niños. Tenemos contextos naturales y educativamente significativos. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros el contexto lo referimos al aula donde el niño se encuentra, pero a su vez podemos tomar otros ambientes como es la escuela. Entonces, cuando decimos naturalmente y educativamente significativos es que si nosotros dentro de nuestra planificación utilizamos el paseo por la escuela, a través del jardín, a través de un árbol, entonces nosotros siempre estemos dándole el concepto en sí, de qué es el árbol, qué es una flor, qué es una hoja, qué colores tiene, que si es una piedra, qué forma tiene, si es un objeto que vimos en el suelo, un taco de madera, qué forma tiene, qué color, qué olor. ¿Por qué? Porque todo eso es significativamente un aprendizaje que este niño va a aprender de su contexto y a su vez en el aula donde está. También tenemos de realizar aprendizajes con menos errores posible, ensayo sin error. Por eso les digo de que nosotros cuando planifiquemos una sesión de clase con estos niños, debemos de saber qué es lo que vamos a alcanzar. Tenemos que saber en el momento, hasta ya una posible reacción que nos pueda dar estos niños. ¿Por qué? Porque no podemos, ya nosotros no podemos eliminarla, por así decirlo, lo que planificamos por una reacción que no esperábamos del niño. Si ya han pasado tal vez 2 o 3 meses que está con nosotros, ya en los 2 o 3 meses que tenemos desde que inició el proceso educativo, ya debemos de tener un perfil de ese niño, por lo tanto ya podemos utilizar los elementos que nos van a ocasionar mejoras en su comportamiento y a su vez estar listos para algún tipo de alteración que estos sufran en cualquier momento del proceso educativo que se está desarrollando con ellos, ¿verdad? Debemos de estar preparados para ello. Y las situaciones educativas deben de ser individualizadas, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, las características particulares no pueden ser comunes, entonces no pueden ser tratadas en lo general, sino que cada niño particularmente debe de tener un proceso, un momento en que nosotros maestros nos acerquemos al niño y trabajemos directamente con él. En algunos casos tenemos lo que es el apoyo del padre de familia. Pasan casi todos los periodos con nosotros en la escuela, utilicemos ese recurso que nos proporciona la presencia del padre de familia para que si tenemos varios niños en el salón y no podemos particularmente trabajar con ellos, involucremos al padre de familia para que él nos apoye en las actividades programadas para sus hijos. Y también tenemos ampliar las actividades que realizan, así como los intereses que poseen. Obviamente, cuando les menciono de que los niños son particularmente diferentes, ellos también tienen intereses diferentes. Hay muchos niños que por el contexto familiar donde ellos nacen, crecen, se desarrollan, hay algunos que tienen más posibilidades que otros. Ellos están expuestos a un sinnúmero de estímulos tecnológicos, por decirlo así. Está la computadora, está la televisión, está el internet, ¿verdad? Está la cámara fotográfica, están los instrumentos musicales. Entonces, estos niños, como tienen particularmente intereses, ellos se acercan a lo que más les gusta y generalmente ellos utilizan esos objetos que están dentro de su contexto familiar como los que desarrollan sus potencialidades a través de ellos. Entonces, debemos de estar claros de ello. Debemos utilizarlos dentro del aula de clase, nosotros los maestros, para que con el interés que ellos ya tienen sobre el objeto que les está proporcionando satisfacción, nosotros podamos introducir temáticas que les sirvan para su aprendizaje y su desarrollo posterior cuando ya van evolucionando dentro de sus etapas de desarrollo. Quiero instarle, maestras y maestros, de que esto es un reto para nosotros, el trabajar con esta característica de niño, ya que implican mucha más demanda nuestra.
en cuanto a lo que es la planificación, en cuanto a lo que es la observación, en cuanto a lo que es la entrega. Nuestra actitud debe de ser desde el punto de vista positivo. Tenemos que buscar apoyo, porque nuestro trabajo con estas características de niños no es un trabajo que se hace solo particularmente el maestro que los tiene en el aula, sino que tenemos que siempre estar en estrecha comunicación con el padre de familia, con los demás docentes de las escuelas y, si es posible, hasta con los profesionales que atienden a estos niños de manera particular, ya que cada uno de ellos nos va a proporcionar información adecuada para utilizarla en el aula de clase. Durante el desarrollo de esta clase nosotros pues observamos, pudimos aprender un poco más a través del concepto de en qué consiste, ¿verdad?, el trastorno del espectro autista. Vimos las causas posibles que lo provocan. Pudimos observar algunas características que en su mayoría ustedes docentes ya lo han visto en sus estudiantes en el aula de clase. Y por último, pues desarrollamos un poco más sobre algunas necesidades educativas que presentan y a las cuales nosotros en el contexto educativo les tenemos que dar respuesta. Les insto a que ustedes pues analicen el documento que van a tener en sus manos, puedan elaborar los ejercicios que ahí se plasman, dialoguen entre sí sobre uno que otro comportamiento que a lo mejor no está escrito en el documento, pero que sí ustedes han convivido con él en el aula, que no saben qué es. Busquen ayuda, comuníquense y trabajemos para que todos juntos podamos hacer la calidad educativa de estos niños una mejor realidad, ya que siempre están demandando de nosotros. Los docentes tenemos una gran carga profesional encima, así que tenemos que colaborarnos entre sí para sacar adelante la formación de estos niños y niñas en nuestras aulas y para llevarlo a una calidad de vida mejor. Muchas gracias, los espero en la siguiente sesión, en la cual ya estaremos desarrollando en sí las estrategias pedagógicas que ustedes pueden hacer uso en su aula con estos niños con trastorno del espectro.